Hola, 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 probando. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, ¿estamos? Mirá vos, qué lindo. Nos volvemos a encontrar. No, no, pero me quedo con lo que va. No, no. El... Perdón, ¿por qué? Si no has hecho nada, mujer. Un poco la idea entonces de estos encuentros, un poco la idea de estos encuentros o presentar un poquito la propuesta para este año. Vamos a seguir un poquito el método del año pasado con la modalidad de cada 15 días y si hubiera alguna modificación les aviso, pero un poco la idea es poder ser, de alguna manera, que este curso de este año, este ciclo, sea como una antesala de una posible escuela bíblica. Un poco la idea mía es armar una escuelita, algo que pueda darle más formalidad, un poco más de espacios, que no sea solo un jueves cada 15 días, sino que pueda haber otros espacios en la semana también para los interesados. Bueno, esto lo iremos armando entre todos. Eh, lo importante, lo que siempre digo, es que estos encuentros sirvan para poder estar en contacto con la palabra. Nada más ni nada menos. Todos nosotros tenemos un camino de fe, algunos más, algunos menos, pero como también sabemos, la fe es algo inestable. A veces estamos acá arriba, a veces se nos pinchamos. Y lo que vamos encontrando en la vida que nos va dando consistencia, tengamos 15 años o tengamos 80 años, no importa la edad que tengamos, es descubrir que la palabra de Dios escrita, que esta, la Sagrada Escritura, da vida. Y yo soy capaz de compartir intuición, esta certeza que tengo, creo que esto habrá valido la pena. Que todos ustedes hagan el esfuerzo de venir hoy. Hay muchos que se van a conectar, otros que quisieron venir, pero por alguna razón hoy no pudieron. Lo importante es que ustedes se vayan de acá como teniendo ganas de leer la Biblia, de leer la palabra, para rezar, para aprender, pero sobre todas las cosas para descubrir que esto es una escuela de vida. Cuando uno entra al mundo bíblico, un poco mi vida, mi ministerio, yo lo he consagrado un poco a esto, ¿no? Al ayudar a que otros descubran la riqueza de la palabra, dando clases en el seminario, estudiándolo en la facultad, no porque sepa un poquito más o un poquito menos, sino porque fui descubriendo que realmente la palabra de Dios da vida. Y es lo que más da vida. Uno puede estar en un grupo, acá hay de varios grupos, hay de servidores, hay ministros, hay jóvenes, hay de retiros, ministros, servidores, retiros, grupos de jóvenes. Son grupos, catequistas, grupos. El grupo pasa. La palabra de Dios, como el mismo Salmo lo dice, la palabra de Dios queda. Si somos capaces de pararnos en esa palabra y hacer que esa palabra sea una roca firme en nuestra vida, vamos a hacer como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, al final del Sermón del Monte. Si ustedes escuchan estas palabras y las viven, dice Jesús, la vida será como una casa que se edifica sobre roca sólida. Vienen las tormentas de la vida, los problemas, enfermedades, etcétera, pero la casa se va a mantener en pie porque está construida sobre roca sólida. Ahora, si escuchamos esta palabra pero no la vivimos, será como aquel que construye sobre arena. Van a venir tormentas en la vida y la casa se va a desplomar. En el fondo, sabemos por nuestra fe que lo que se está jugando es la experiencia de la vida eterna, ni más ni menos. Todos tenemos experiencia de haber perdido a algún ser querido, de haber tenido que hacer una oración por ellos, de conectar con lo eterno. Bueno, la palabra es el puente con lo eterno. Por eso es tan importante aprender a descubrir el gusto por la Sagrada Escritura y cómo la Iglesia nos invita a vivir este gusto.
El resto puede ir y venir, pero como dice el Salmo, la palabra de Dios permanece para siempre. Es la única, le diría yo, es la única certeza que tenemos en la vida. Es el único pilar firme donde podemos pisar. Nuestra vida hoy está, mañana podemos no estar, se puede terminar, pero si hemos construido sobre esta roca sólida que es la palabra, tendremos la certeza de que tendremos la comunión eterna, porque así el Señor lo prometió y porque Dios es fiel a sus promesas. Por eso la propuesta para este año es entrar al mundo del cuarto evangelio, el evangelio más, si se quiere, complejo, más largo, más difícil quizás para algunos, que es el evangelio según San Juan. Es el cuarto evangelio. ¿Y qué buscan hacer los evangelios? Esto nosotros cuando hicimos hace 2 años el curso sobre los evangelios, habíamos dicho que el evangelio es una puerta para acceder al rostro de Jesús. El evangelio busca dar respuesta a la pregunta de quién es Jesús. Una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida, nos estamos haciendo, y que para poder responderlo uno tiene que ir a la fuente. Bueno, los primeros cristianos ya se habían hecho esa pregunta de quién es Jesús. San Pablo, que fue el primero en escribir en el Nuevo Testamento, San Pablo escribe sus cartas incluso antes que los evangelios, San Pablo había planteado una cuestión muy importante. San Pablo tenía la intuición de que la venida de Jesús ya estaba pronto. Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, pero que ya venía. Él estaba convencido de eso, se llama la parusía, estaba convencido en la venida de Jesús y con Jesús viniendo la historia terminando. De hecho, escribe San Pablo a los tesalonicenses, cuando el Señor venga, los que todavía estemos con vida, vamos a ver ese rostro glorioso. Él estaba convencido de que Jesús ya venía. La cuestión es que el tiempo fue pasando, Pablo murió, Jesús no volvía tan rápido como se pensaba, entonces empezó a poner en cuestionamiento la gran pregunta, bueno, entonces en definitiva, ¿quién es este Jesús que murió y que resucitó por nuestros pecados? ¿Quién es este Jesús? Y ahí se escriben los evangelios, para dar respuesta a esta pregunta. Una pregunta tan profunda y tan compleja como la historia misma de la Iglesia que tiene casi 2000 años. La pregunta por la identidad de Jesús sigue siendo hoy algo que no lo terminamos de tener tan claro. Y cuando le queremos dar una respuesta cerrada, lo perdemos. Por eso, cuando entramos en el mundo de los evangelios, la manera de mostrarnos los evangelios quién es Jesús no es tanto con una respuesta de diccionario, de enciclopedia. Jesús es 2 puntos y te da una respuesta, no. Los evangelios nos muestran quién es Jesús a partir de invitarnos a nosotros a hacer una experiencia personal de encuentro con Él a través de esa palabra. Por eso es tan importante leer los evangelios, porque cada lectura que podamos hacer nosotros nos va a poner en contacto, en una relación tú a tú con Jesús, mano a mano, cara a cara. Aprender a descubrir cómo vivía Jesús, cómo caminaba, cómo pensaba, cómo hablaba, cómo servía, cómo sufría. El Evangelio de Juan tiene la particularidad de mostrar todas las dimensiones del corazón de Jesús, todas, que son un espejo también para conocer nuestro propio corazón. Porque en el fondo, la comunidad cristiana se fue dando cuenta que conocer a Jesús no es una idea, sino que conocer a Jesús es conocernos a nosotros mismos. San Agustín, cuando empieza uno de los libros más lindos que he leído en mi vida, Las Confesiones, comienza con un diálogo con Dios, preguntándole a Dios, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Conocerte a vos para poder amarte? ¿Amarte para conocerte? Y Dios le responde, no, conocerme para conocerte. Porque conociéndonos a nosotros es como vamos a conocer de verdad a Dios. Mientras no seamos capaces de conocernos a nosotros mismos, jamás vamos a poder tocar realmente la identidad profunda de Dios, porque Dios es tan humano como nosotros mismos, pero es tan divino como nosotros estamos llamados a ser. El Evangelio de Juan tiene esa maravilla. El Evangelio de Juan nos enseña cómo Dios se hizo hombre para que nosotros nos hagamos dioses. Y ese es el intercambio maravilloso que este Evangelio nos va a invitar a hacer a todos, a hacer a todas. Descubrir esta riqueza cuando uno entra al mundo de Juan, cuando entra al mundo de este Evangelio que tiene episodios maravillosos y bellísimos. Es también una invitación a encontrar nosotros una vinculación con cada uno de estos personajes, porque irán apareciendo personajes a lo largo del Evangelio.
aparecerán Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, aparecerá el grupo de judíos, aparecerá el viejo Nicodemo en la noche, aparecerá la samaritana al mediodía, aparecerá un ciego de nacimiento. Cada personaje que aparece tendrá con Jesús una vinculación puntual que nos pone a nosotros en el lugar de ese personaje. Cada personaje que aparece en este Evangelio va a reflejar algo de nuestra propia condición de ser humanos. Aparecerá en esa localidad de Betania estos hermanos, María, Marta y Lázaro. Y aparecerá Lázaro como ese discípulo a quien Jesús amaba entrañablemente y por quien lloró su muerte. Aparecerán unos griegos que vendrán a preguntar por Jesús. Y después estará esa última cena, donde Jesús lavará los pies de sus discípulos y les dará el mandamiento del amor para terminar muriendo en la cruz. Aparecerá María Magdalena llorando a sus pies, sin poder reconocerlo. Y aparecerá un personaje misterioso que él llama el discípulo amado, que va atravesando los momentos más cruciales de la última etapa de la vida de Jesús. Y aparecerá una mujer que solo aparece al principio y al final del Evangelio, y nos va a servir a nosotros como una manera de dar cierre a esta experiencia de encuentro con Jesús. Bueno, un poco la propuesta para este año es meternos en el mundo de este Evangelio. Intentaremos ir leyendo, reflexionando, pensando y sabiendo que Jesús, cuando uno entra en el mundo de su palabra, esa palabra se hace vida. Como dice el profeta Isaías, la palabra no baja y y toca la tierra sin dejarla fértil, como el rocío. La palabra baja, toca el corazón, lo hace fecundo, para después volver a subir. Bueno, aprovechar estos espacios me parece que es una gran riqueza que podemos aprovechar para aprender no más de nuestra fe, sino para seguir descubriendo que nuestra fe está en fortalecer ese vínculo con Jesús. Y ese vínculo con Jesús que hoy está muy presente en su palabra. Por eso, este primer encuentro es más introductorio, algunas cosas generales. Los que hicieron los voy allá, hay varios acá que estuvieron hace 2 años cuando hicimos el de los 4 evangelios. ¿Ustedes saben que hay 4 evangelios? ¿Lo saben a eso o no? Por ahí yo doy por supuesto cosas que no. Sí. ¿Cuáles son esos 4 evangelios? A ver. Y Juan. Muy bien. Ustedes saben que estos 4 evangelistas no fueron discípulos de Jesús, ¿o sí? Ahí entramos, ¿ven? Entramos al mundo de lo hipotético. No hay certeza. Lo que sabemos es que los evangelios tienen el título dándole la referencia a una persona que para ese momento era importante en la comunidad a la cual le escribía. Ese es el criterio que tenemos que tener claro. Escribir un evangelio es contarle a una comunidad como ustedes quién es Jesús. Y yo para contarle a ustedes quién es Jesús tengo que conocer un poquito el mundo en el cual ustedes se mueven, para después poder hacer que ese mensaje esté encarnado. Y esa es la palabra más importante que vamos a descubrir en el Evangelio de Juan, la carne. Y esto es escandaloso para muchos. Para conocer el Evangelio de Juan hay que conocer un poquito cómo era el mundo que estaba detrás de esa comunidad cristiana de San Juan. Que como hoy nosotros había problemas, había divisiones, había discusiones, pero también había mucho amor, había mucha certeza, había mucha entrega, había mucho servicio. Esta comunidad a la que Juan le escribe está atravesada por un problema, ustedes me van a decir si hoy no lo seguimos teniendo, un problema que era producto de una filosofía de aquel momento que se llamaba gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Era una manera de pensar, de entender el mundo, de hacer cultura, que creía que en el mundo, que en la realidad había dos principios, había dos maneras de dividir la realidad, el bien y el mal, lo espiritual y lo material, la luz y las tinieblas, lo grande y poderoso y lo chico y lo débil. El mundo se dividía, la cabeza de ese mundo se dividía en esas categorías, dualismo, dos principios.
el gnosticismo, eso lo llevó a la religión. ¿Y qué significa en el mundo religioso el gnosticismo? Bueno, que hay algunos que están salvados y otros que no van a estar salvados. Que hay algunos que van a pertenecer y otros que no van a pertenecer. Que hay algunos que van a poder entrar, pero hay otros que se van a quedar afuera. Y de acuerdo a cuál sea su nivel de iluminación, de inteligencia, de capacidades, van a entrar o se van a quedar afuera. Eso estaba muy metido en ese tiempo. Y había algo mucho más profundo todavía, que tenía que ver con la práctica cotidiana del día a día, y es el desprecio por lo corpóreo. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo, para el gnosticismo era despreciable. Eso es una idea que ya la tenía Platón, que consideraba que el cuerpo era la cárcel del alma. Es como si nosotros tuviéramos que hacer todo lo que hacemos en nuestra vida es para liberarnos de nuestro cuerpo, porque no lo aceptamos como es, porque nos rechazamos. El principio de la materia, el principio de rechazar lo corporal, estaba atado a una idea que el cristianismo viene a responder con mucha fuerza. ¿Saben por qué el gnosticismo rechaza lo corpóreo? A ver, ¿por qué alguien te puede decir el cuerpo no sirve para nada? ¿Qué creen que hay en el fondo ahí? Claro, pero ¿por qué llegamos a hacer esa idea de la dualidad? ¿Por qué tenemos que salvar algo y condenar otra cosa? En este caso, ¿por qué el espíritu, el alma sí, inmortal todo y el cuerpo afuera? A ver, porque no nos bancamos la realidad de que también nosotros somos pasajeros. No nos bancamos la realidad que el cuerpo envejece, que a veces no responde como uno espera, que a veces estamos más lindos, pero a veces estamos más feos, y cuando seamos más grandes, más panzones, más pelados, con más pelo, ¿no? Hay una realidad humana muy profunda y es el rechazo a uno mismo, el rechazo a lo que va pasando y se va corrompiendo. Es el rechazo a saber que mañana nos podemos morir, que nuestro cuerpo no es inmortal. Todo lo que genera miedo, el mundo antiguo lo rechaza, lo niega, lo anula, no lo asume nunca. ¿Se entiende el concepto? Porque cómo funciona el gnosticismo. Fíjense si no hay mucho de esto hoy. Los grandes problemas de autoestima que hoy tienen, no solo jóvenes, adultos también, está dado precisamente porque interiormente hay un rechazo ciego a lo que no está amoldado a los parámetros culturales de un tiempo, a las imágenes que la cultura del mercado nos vende, a no poder estar a la altura de lo que se me exige desde la sociedad, por no poder dar respuesta a las exigencias que los demás echan sobre mí, mis padres, mis amigos, los profesores, los jefes en el trabajo, etcétera, etcétera. Iba a decir una cosa y me callé, menos mal. Eh, ya se habrán imaginado, ¿no? Entonces, la, ¿eh? Los curas, los obispos, bueno, digo, en el fondo, el sentido de hay algo que no está bien, que nos genera molestias y hay que despreciarlo. Bueno, ¿cómo responde San Juan a esto? San Juan les dice, bueno, miren, todo eso que para ustedes es despreciable, todo eso que para ustedes no sirve, todo eso que para ustedes es pasajero, se rompe, bla, 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 todo eso que para ustedes no va, bueno, para Dios es lo más importante y por eso Dios se hace carne, por eso Dios se hace historia, por eso Dios se hace fragilidad. Fíjense si no hay acto de amor más grande que eso. Aquello que hasta incluso nosotros mismos rechazamos de nosotros, Dios viene a abrazarlo y se hace carne ahí, se posa ahí. Dios no se reposa solamente en nuestras virtudes, inteligencia, la capacidad de hablar, la gracia, etcétera, etcétera. No, Dios va a todo, se para en todo lo que somos. Esa es la intuición que el evangelista San Juan quiere traerle a esa comunidad. Miren que Dios toca todo, ¿eh? No es esto sí, esto no. Porque el cuerpo se rompe y lo enterramos y se pudre y el alma es eterna. No, es todo, es todo. Y lo vamos a ir viendo cómo Jesús a lo largo de todo el Evangelio va remachando y remachando esa idea. ¿Por qué los Evangelios muestran la resurrección
en cuerpo de Jesús. Lo dice en el Evangelio de San Lucas. Miren, miren, toquen mi carne, toquen mis huesos. Soy un hombre. La fe cristiana muestra que esa corrupción no tiene la última palabra, que esa muerte ocasionada por el pecado, dirá la teología, no tiene la última palabra. La tiene Dios y la tiene el amor de Dios. Bueno, el Evangelio de Juan comienza con esa certeza. Lo primero que dice es eso. En 14 versículos termina diciendo, en griego, kaijologos sarsegeneto, y la palabra se hizo carne. Pero no solo carne, porque sarx, que es la palabra griega que se traduce allí, puede ser fragilidad. Algunos, como von Balthasar, la tradujo como historia. Se hizo tiempo y espacio, se hizo camino con nosotros. A partir de ahí aparecerá este Jesús y va a dar vuelta al mundo, porque a todos aquellos que se encontraron con él, Jesús le dio vuelta al mundo. Entonces, vamos a ir entrando de a poquito a este mundo del Evangelio de Juan. ¿Quedó más o menos claro cuál es el trasfondo sobre el cual el Evangelio se va a escribir? ¿Qué es lo que está pasando en ese corazón de esa comunidad? Es una comunidad donde hay gente que le hace sentir a otros que no tienen lugar. Es una comunidad que pone condiciones para entrar. Y Jesús va a ir de a poquito como desmantelando todo eso. Duele mucho cuando en una comunidad cristiana, para ser parte, empezamos a poner condiciones. Cuando empezamos a poner un manual de instrucciones de cómo pertenecer. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es libertad. Como es libertad, hay que entrar. Y cuando entramos, bancate la que se te viene. Bancate la que se te viene. Porque lo primero que se te viene va a ser que, bueno, vamos a ver. Lo primero que uno tiene que tener medio en claro para poder entrar a uno de los evangelios, cualquiera sea, es primero que nada es el objetivo que el evangelista tiene. Yo puse medio en palabras generales, pero vamos a leer lo que el evangelista dice a la comunidad como el gran objetivo, como la gran finalidad de su evangelio. Cuando uno tiene que ver el objetivo de algo, los que alguna vez estuvieron en la universidad escribieron una tesis, ¿en dónde se coloca el objetivo, la finalidad del trabajo? Al principio. ¿Y dónde lo pone Juan? Al final. Todo lo contrario. Para saber qué cornos quiere Juan decirnos en su evangelio y que llegar al final del evangelio para darnos cuenta para qué se escribió todo lo que se escribió. No es para ansiosos el evangelio de Juan. En cambio, Marcos, por ejemplo, es un evangelio para ansiosos. El evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Al principio ya Marcos te dice para qué escribe. Te dice, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Listo, ya sabemos que su Evangelio es para que sepamos que Jesús es Cristo, Hijo de Dios. Listo. Y después la muletilla que más veces usa Marcos en su Evangelio, que la usa más de 50 veces, es un adverbio temporal. ¿Qué cuál es? ¿Qué es un adverbio temporal? Luis Sánchez. Ay, no me asusten. Enseguida. Bueno, el que usa Marcos es enseguida. Enseguida, 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 enseguida. Todo el tiempo Jesús está como corriendo en el Evangelio. Si flaco, ¿para dónde vas tan rápido? Sentate un rato, tomemos un mate. No, no hay. Por eso el Evangelio de Marcos no tiene largos discursos. Jesús va haciendo cosas. Si tiene que decir algo es como que va caminando y los trae con él y les va hablando en el camino, pero vamos que no nos podemos frenar. El Evangelio de Juan es todo lo contrario a eso. En el Evangelio de Juan van a ver que hay larguísimos discursos de Jesús. Parece un filósofo como habla incluso por el lenguaje. En Juan Jesús tiene un lenguaje muy elevado, nada que ver al de los sinópticos. En Juan Jesús tiene un lenguaje muy simbólico, que es súper interesante porque cuando Juan nos muestra a Jesús diciendo algo, siempre va a estar diciendo algo más profundo de lo que aparentemente dice, siempre. Entonces, cuando uno va el Evangelio de Juan tiene 20 capítulos y el 21 es un epílogo que después le explicaré en su momento que se escribe después.
pero cuando uno lee todo el Evangelio y llega al final del Evangelio, 20, 30 y 31, capítulo 20, versículos 30, 31, ¿quién quiere leer? A ver, ¿qué dice? Juan 20, 30, 31. Es nosotros en presencia de su discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tenga vida infinita. Bueno, acá hay muchas cosas. La primera, ¿para qué escribe Juan el Evangelio? Tiene dos objetivos, Juan, en su Evangelio. A ver si cómo están con la lectura. No, lean lo que dice el Evangelio. Lean a Juan, versículo 31. Versículo 31. Después vemos los títulos. Primero es, ¿para qué? ¿Cuál es el verbo que usa? Crean. El primer objetivo es creer. Y el segundo, tener vida en su nombre. ¿Qué nos está diciendo Juan en su Evangelio? Después que escribió todo. Miren, todo esto se escribió para que crean. ¿Por qué? Porque de una manera de creer se sigue una manera de vivir. Esa es la clave. El gran problema de fondo es hacer un Jesús a su manera. Juan le está diciendo a la gente, guarda con hacer un Jesús a mi medida, un Jesús a mi imagen y semejanza, para hacerle decir a Jesús lo que yo quiero que diga. Mucho cuidado porque eso es muy peligroso y lleva a la confusión y al dolor a mucha gente. Cuando la imagen de Jesús es la que yo quiero y no la que el Evangelio me da, ahí estamos en un problema gravísimo. Entonces Juan les está diciendo, tranquilos, fíjense quién es Jesús. Por eso dice, todos estos signos, y acá está la palabra clave, para Juan los signos son los lenguajes privilegiados de Dios. Los signos son imágenes a través del cual Dios nos va a dar su mensaje. Serán milagros para Juan. Serán intervenciones de Jesús en la vida de las personas que nos van a ayudar a entender algo más allá. Por ejemplo, cuando en las bodas de Caná se quedan sin vino y Jesús convierte el agua en vino, ese signo es solamente cambiar el agua en vino o hay algo más atrás de eso. Nicodemo que lo va a ver a la noche cuando nadie lo descubre, ¿lo va a ver a la noche por vergüenza o hay algo más atrás de eso, en el hecho de moverse en la oscuridad? Cuando una mujer va a pedirle agua al mediodía con todo el calor y Jesús le dice, dame de beber. ¿La sed de Jesús es sed de agua o hay otra sed más profunda todavía? Cuando Jesús le dice a Lázaro, levántate y camina, ¿es simplemente volver a poner en pie a alguien que está muerto o hay algo más profundo tras de eso? Todo en Juan son signos que nos remiten a algo más hondo. Cuando alguien se queda en la superficialidad de la mirada, la primera consecuencia es, ¿cuáles son los signos? Esto lo decía San Agustín cuando escribe, San Agustín tiene unas catequesis que se llama Catequisandis Rudibus, la catequesis de los rústicos. Entonces él empieza como diciendo, ¿cuáles son los signos para darse cuenta que alguien no está viviendo realmente de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio? Dice San Agustín. Bueno, la primera es, la persona vive siempre enojada, primer punto. Está siempre enojado, está siempre viendo lo negativo, está siempre quejándose de todo. Primer punto de que no está viendo el Evangelio. La otra, ¿cuál es? La emoción, dice Agustín, la ira. Está disgustado, pero además se la manifiesta agarrándoselo con los hermanos, dice Agustín. La tercera, y la más difícil, el aislamiento. Se aísla, se encierra, empieza a ir para adentro. Son los tres signos de que uno no está pisando en el Evangelio, sino que está pisando en algo que no viene de Dios. Esos criterios de Agustín están muy presentes en este Evangelio. De hecho, San Agustín tiene un hermosísimo comentario del Evangelio de Juan, que es alguien que lo conocía y lo meditaba y lo contemplaba mucho el Evangelio. Entonces Juan dice, miren, hay muchísimos signos que hizo Jesús, pero yo solamente les voy a contar aquellos que les van a servir a ustedes para creer en Él.
Y el verbo creer es el verbo que más veces aparece en el Evangelio de Juan. Juan nunca va a usar la palabra fe en sustantivo, como un sustantivo, que sería el sustantivo de creer, ¿no? Siempre va a hablar de la fe como una acción, como un verbo. La fe no es un contenido intelectual, el rezo el credo, no. La fe es una acción. La fe es el corazón que busca tender un vínculo con aquel que nos ama. Por eso la palabra creer es tan fuerte para Juan y su objetivo, que crean, que tengan un vínculo, un lazo con Jesús. ¿Para qué? Para tener vida, para vivir de verdad. Uno cuando lo lee en castellano se traduce todo igual, pero en griego van a aparecer dos palabras que va a decir Juan para hablar de vida. Una que habla de la vida eterna, zoé, y otra para hablar de la vida mundana, lo de acá, bios, biología, que sea biología, ¿no? Bios. Son dos palabras que refieren dos tipos de vida. Juan te dice, ¿vos querés vivir como un vegetal? Podés vivir, te vas a perder la riqueza del cielo. ¿Querés vivir eternamente? Bueno, seguí a Jesús. Entonces, el Evangelio de Juan es un gran discipulado, es una gran escuela para aprender a ser discípulos. Y uso un término medio por ahí difícil para alguno que viene de la teología, que es la cristología, es decir, la reflexión sobre la identidad del Cristo, del Mesías y de Jesús en definitiva. Para Juan será lo más importante que nos quiere mostrar. Pero mostrándonos eso, nos va a decir qué es la iglesia, mostrándonos eso nos va a decir también qué es el mundo, nos va a decir qué es el pecado, nos va a decir en qué lugar de la vida tenemos que pararnos. Queremos usar una expresión de ahora. Por eso, todos estos signos fueron escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Bueno, esta es la aventura a la que Juan nos invita a entrar, con su lenguaje, con su estilo, con su manera de escribir, que es muy ardua por momentos y muy poética por otros, pero para Juan está claro que Jesús es el Hijo de Dios, de entrada, de entrada. Si uno, por ejemplo, lee el Evangelio de Marcos, no creo que se acuerden, si alguno se acuerda, te gano helado, lo prometo. ¿En qué momento en el Evangelio de Marcos el evangelista nos confiesa que Jesús es el Hijo de Dios? ¿En qué momento? En el inicio del título donde te dice, pero ¿en qué momento dicen, qué dijo Silvina? ¿En qué momento le dice eso? Te ganaste un helado, Silvina, muy bien. Un aplauso para Silvina, por favor, que te lo merece. Muy bien, Silvina, muy bien, Silvina. En el Evangelio de Marcos, que por otro lado saben que es el Evangelio más antiguo, a Jesús recién se lo confiesa como Hijo de Dios cuando muere en la cruz. Dice el centurión, capítulo 15, de 16, miren, casi al final. El centurión, al verlo morir así, dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Miren ustedes. Ahora, para Mateo y para Lucas, ¿en qué momento Jesús va a ser el Hijo de Dios? Aparece la expresión. No, no, Hijo de Dios estamos acá. ¿Qué le dice el ángel a María en la Anunciación? Concebirás y harás un hijo que será llamado Hijo del Alto, ¿no? Hijo de Dios, del Altísimo. En Lucas, que es un poco posterior, hay unos 15 años entre Marcos y Lucas, el concepto de la cristología ya evolucionó un poco y fíjense que ya no va en la cruz el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios está en el momento de la concepción, en la anunciación. Con Mateo va a pasar lo mismo, lo que pasa es que el anuncio se lo va a dar ¿a quién? A José. En Lucas el anuncio se le da a María, en Mateo el anuncio se le va a dar a José. ¿Leíste el Mateo Zambrano una vez? Me se dio cuenta. ¿Eh? Muy bien. Ahora, en Juan,
¿Desde qué momento Jesús es el Hijo de Dios? En el principio. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En argenjo logos, dicen, en el principio el verbo eterno, la palabra. Estaba con Dios y era Dios. Ya está. Ya Juan se fue al principio. Ya no es ni en la cruz, ni en la anunciación. Es siempre. Es eterno. Así empieza Juan. Esa es la reflexión, la concepción que tiene Juan para hablar de Jesús. Es el Hijo de Dios. Y todo el Evangelio Jesús va a manifestarse como Hijo de Dios. E incluso así va a mostrar su fragilidad. Cuando llora, cuando se enoja, cuando lo expulsan, cuando no le creen, cuando se entristece con los apóstoles. En un momento los discípulos se van después del discurso de pan de vida y Jesús se da vuelta y les dice, ¿ustedes también me van a abandonar? Los poquitos, ¿eh? Es como si todos ustedes se empiezan a ir y se van yendo y se van yendo y se van yendo, pues este lenguaje es muy duro, no, este flaco habla muy difícil. Y se van, y yo les digo a los últimos, ya le digo a Perales, Perales, vos también te vas a ir. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Bueno, Jesús, siendo hijo de Dios, incluso tiene que atravesar momentos de mucha dificultad, de mucha dificultad. Y el Evangelio tiene algo, y con esto termino porque les voy a quemar la cabeza con esta parte. Sobre el problema, es un problema, se llama literario, pero me encanta. El otro día lo hacía con los seminaristas en el seminario y me mataba de risa las conclusiones a las que llegaban. ¿Cuántas personas escribieron este Evangelio? Si yo te digo Evangelio según San Juan, ¿cuántos hay? ¿Cuántas personas entran en el nombre Juan? Juan, uno, es Juan. Uno después estudia el proceso redaccional, crítica textual, y sabemos que lo que hizo Juan fue recopilar manuscritos que estaban dando vuelta por todos lados, bla, bla. Sí, ok, perfecto. Pero el texto lo tenemos así tal cual. Ahora, yo les dije que había un capítulo 21. Y ese capítulo 21 es un epílogo. Se estima que se agregó unos 10 o 15 años después del Evangelio porque había que reivindicar un poco la figura de Pedro. Y sin embargo, vamos a la conclusión del epílogo, vamos al final del Evangelio, 21, 24 y siguientes. A ver cómo está su captación, la manera de captar lo literario, lo literario. Vamos a las palabras, nada más que palabras vamos a leer ahora. Donde dice, algunas Biblias dicen conclusión en el título, 21, 24. Ah, esto es maravilloso, fíjense el problema, nos metemos ahora. Viene hablando el narrador, ¿no es cierto? Contando que le dijo las 3 veces, Pedro me ama más que esto, Pedro más sí, Señor sabe que te quiero, bla, bla, apacienta mis corderos. De esta manera Jesús le estaba diciendo a Pedro cómo iba a morir, excelente. Ahora Jesús va caminando con el discípulo amado. Y Pedro lo mira a Jesús y dice, ¿y este qué onda? Y Jesús que le dice, si yo quiero que este se quede, hasta que yo vuelva a vos, ¿qué te importa? Vos seguime. Si yo, fíjese cómo termina, pero Jesús no había dicho, Pedro, no morirás, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Versículo 24. ¿Quién quiere leer despacito? Versículo 24. Vamos despacio. Fuerte. ¿Querés leer, Zambrano? Ya no encontró está perdido, seguro. ¿Quién quiere leer? Adelita, dale. 21-24. Espera que ahí tenemos el. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es Bien, verdadero. esperemos. A ver cómo están con lengua y literatura, con gramática. ¿Cuántas personas gramaticales aparecen como autores de este párrafo? Vamos despacito. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. No la hemos escrito, sino las ha escrito. Este es el testimonio que escribió. Este es el que escribió. Y nosotros sabemos, aparece otra persona, pero ya es un nosotros. Este escribió y nosotros sabemos que escribió. El que está escribiendo, el que se para afuera. ¿Cómo sigue el 25? A ver. Fuerte, Adelita. Jesús hizo también muchas otras cosas.
Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros ¿Y acá que quién se escribe? escribirían. Pienso. Entonces, está el que escribe. Este escribió. Nosotros sabemos que escribió. Y yo pienso que todo esto no entraría en ninguna biblioteca del mundo. Bueno, ¿y cómo resolvemos eso? ¿Siguen el problema? Él, nosotros, y hay uno ahí que está señalándonos a él y a nosotros. Y acá está lo interesante de esto. ¿Y por qué termina así? De esto se han escrito bibliotecas, tratando de descifrar este problema. Bibliotecas, pues claro, le rompe la cabeza que en un párrafo aparezcan tres personas gramaticales distintas atribuyéndose la autoría de un mismo texto. Entonces, esto muestra también algo que es un poco, y me gusta la respuesta que dio Benedicto XVI Ratzinger sobre esto. Esto rompe los esquemas de nuestra lógica. ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue el redactor final? No viene el caso en esto. En este caso lo que nos interesa saber es la complejidad de todo este proceso. No fue fácil, no fue fácil. Y probablemente se estarían peleando entre ellos a ver quién escribió, entonces bueno, vamos a resolverlo diplomáticamente. Él lo escribió, nosotros lo vimos, y este que capaz que lo vi porque tiene poder, bueno, que diga que yo pienso que todo esto alcanza, pero hay mucho más para decir. ¿Sí? San Agustín interpreta incluso este pienso que ni todo el mundo como la jerarquía de la iglesia, como que es la iglesia la que da la palabra final para dar la autoridad canónica a este texto. Pero bueno, más allá de eso, les quería mostrar también que no es fácil leer la Biblia tampoco. Y cada palabra está puesta con un sentido, ninguna palabra está puesta de más, ninguna palabra está puesta de más. Pero cuando uno va entrando al mundo se va dando cuenta también lo apasionante que es todo esto, porque esto no es palabra humana, esto es palabra de Dios, escrita por hombres y por eso cuesta y hay que interpretarla. Y es un poco lo que la iglesia nos invita a hacer y lo que yo les voy a invitar a hacer durante este año. Un ejercicio es una palabra que en teología se usa mucho, que por ahí no es muy conocida, un ejercicio de hermenéutica. ¿Saben qué significa esa palabra? Interpretación. Un ejercicio de interpretación, de aprender a interpretar textos. ¿Para qué? Para no hacerle decir a la palabra lo que nosotros queremos que diga, pero tampoco para que no se nos escape lo que la palabra nos quiere decir. Pues siempre la palabra nos quiere decir algo. Esto es para estar horas sentado y leyendo y releyendo y releyendo y releyendo. Y cuando uno parece que la descubre y la quiere pescar y sigue leyendo, Juan te va a decir, bueno, mira, pero aquello que vos pensabas que era así no es así, es asá. Pucha. Entonces, también tiene esto, la dinámica de la palabra. Nunca nos deja como llegamos. Eso lo tiene la palabra de Dios, lo tienen todos los textos. No sé si capaz que nunca les hablaron así de la palabra de Dios, pero esto se llama lo que un filósofo francés que a mí me gusta mucho leer, Paul Ricoeur, llamaba el círculo hermenéutico. Siempre la palabra se presta a nuevas interpretaciones. Cuando nos quedamos en una palabra cerrada, cuando nos quedamos en esta interpretación y esto es así, chau, perdimos la palabra, la perdimos. Cuando clausuramos el sentido, cuando creemos que ya está, es muy triste a veces ver también dentro de la misma iglesia movimientos que hacen ese tipo de uso de la palabra. No, la palabra dice esto y se le da un sentido, se llama literalista. Yo me acuerdo del padre Rivas, que fue uno de mis grandes maestros, se peleaba mucho con este sentido. Claro, si uno lee con literalidad la palabra, estamos todos al horno, estamos todos al horno. Porque vamos a ver que hay expresiones que desde la literalidad son muy difíciles de entender. Jesús en un momento va a decir hablando con Nicodemo, el que no cree ya está condenado. Palabra de Dios, ¿eh? Que no cree ya está condenado. ¿Cómo entendemos eso? Yo puedo decir, nada, está bien, pero vos sos un pobre flaco, vos mañana te morís, la vida sigue. O sea, la palabra de Dios permanece. ¿Cómo entendemos eso? Y ahí es donde la hermenéutica entra a ser importante. Aprender a leer los textos y aprender a leer los trasfondos de las palabras,
de por qué el discurso de este Jesús lo dice en esa tonalidad, qué significa el término condenar para ese momento. Con esto ya voy terminando, con el trasfondo final. Hay una ¿A ustedes les gusta la ópera? Bueno, dura 3 horas y media, pero si tienen ganas, busquen La Pasión según San Juan, que es una obra que está compuesta por Bach. Ustedes saben que Johann Sebastian Bach era protestante, no era católico, pero escribe esta obra que es maravillosa, donde van viendo cómo los coros van interpretando. Creo que fue el que mejor interpretó el trasfondo de este evangelio. ¿Saben cuál es el trasfondo que él propone? Y el que Padre Arriba siempre insistía para usarlo, el de un gran juicio. El Evangelio de Juan es como si fuera una obra de teatro con un gran juicio donde lo sientan a Jesús en el banquillo de los acusados. Y van pasando y lo van cuestionando. Y lo van señalando con el dedo. Y cuando leamos el relato de la Pasión, que es una obra maravillosa de la Pasión de Jesús, yo les voy a traer una hojita para que ustedes vean cómo está armado el texto y para que vean que es realmente una obra de teatro eso, con personajes, con movimientos, con escenas, el telón que sube, el telón que baja. Pero hay un gran juicio y está Jesús. Y al modo judío, para un judío el juicio tiene que ser el acusado y tiene que traer 2 testigos del acusado. ¿Lo sabían eso? Los que dan catequesis sepan que el trasfondo del evangelio es el judaísmo. No hablemos mal del judaísmo. Yo he escuchado muchas veces catequistas que hablan de los judíos. No entendemos ni idea. El judaísmo es el corazón de la religión de Jesús. Si no entendemos el judaísmo, va a ser muy difícil que podamos entender los evangelios. Yo algunas cosas del judaísmo voy a entrar también. En un momento reiterado Jesús va a decir, hay un testimonio que yo tengo que traer. Y va a hablar del testimonio, pero más de 1000 veces testimonios. ¿Y los testigos quiénes son? Los testigos son el Espíritu y el Padre. Jesús va a estar poniendo testimonios, testigos. ¿Por qué? Porque para un juicio judío está el acusado y siempre tiene derecho a 2 testigos que salgan a defenderlo. Como también el que acusa necesita tener 2 testigos que acusen. ¿Quién lo acusa a Jesús? Como lo llamará él en el Evangelio, el maligno. Y el maligno tiene 2 testigos. ¿Quiénes son? El mundo y el pecado. Los va a tener acá. Y el maligno va a tomar un rostro que él los va a llamar los judíos en el Evangelio de Juan. Y vamos a tener el juicio armado, la confrontación. Jesús sentado allá y el mundo, el pecado, juzgándolo, condenándolo. Hasta que Jesús dice en un momento, el mundo ya está condenado. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. Bueno, todo ese lenguaje, si uno no tiene el trasfondo, no sabe de dónde viene, es muy difícil entenderlo, muy difícil saber a qué se refiere cuando habla del príncipe de este mundo, a qué se refiere cuando habla del pecado. Acá no hay que caer en la idea de la moralidad, del pecado como un acto moral. No, no tiene nada que ver con eso. Es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Va a aparecer Moisés en un momento. Y un diálogo muy fuerte entre Jesús y los judíos por Moisés, por Abraham, por las bases de la religiosidad de Israel, que él viene a darle plenitud, no las viene a abolir. Bueno, este es el mundo en el cual queremos invitarlos a entrar. Ir leyéndolo, ir comentando, vamos a ir tomando capítulos, ir viendo cómo se va desenvolviendo el drama de Jesús. El Evangelio tiene como 2 grandes partes. La primera son 2 libros, ¿no? Como la tradición lo divide en 2 libros. El primero es el libro de los signos, se llama, donde se van a mostrar 7 signos, 7 porque para el judaísmo, para la gematría, la numerología judía, el 7 es el número de la perfección, 7 signos que empieza por Caná de Galilea y termina con la resurrección de Lázaro. Bueno, 7 signos que van a mostrar que Jesús es este enviado de Dios. El segundo libro se va a llamar el libro de la hora. Esta es otra palabra muy importante de Juan que lo vamos a ver
La vez que viene vamos a hablar un poquito del lenguaje, del vocabulario de Juan. Ciertas palabras que van apareciendo que son muy importantes tener en cuenta para entender la hora, la gloria, el Hijo, el enviado, el discípulo. Hay muchas palabras que en Juan tienen una carga muy fuerte en significados. El segundo se llama el libro de la hora, que empieza diciendo: a la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y ahí arranca un largo relato que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 inclusive, donde Jesús va hablando. Jesús hablando, lava los pies, después se pone a hablar, se pone a hablar, se pone a hablar, se pone a hablar. Y es un monólogo larguísimo de Jesús, súper, súper profundo, para después tener el final, que es la pasión, muerte y resurrección. Ese es el esquema. Y después con el tiempo se le añadió un prólogo que no lo nombra Jesús, nombra el logos, la palabra. No aparece Jesús en ese prólogo, aparece Juan Bautista. Después vamos a ver lo que viene sobre Juan Bautista. Pero ese prólogo introduce, y es un prólogo que está escrito a modo coral también. Bueno, ven que hay mucho para entrar, hay mucho para descubrir de esta palabra, hay mucho para darnos cuenta cuán rica es la tradición de la Iglesia, que tiene muchos años y que desde hace muchos años esta palabra nosotros la consideramos hoy inspirada, tiene autoridad divina. Ustedes saben cuándo se cerró el canon de la Escritura, cuándo la Iglesia dijo definitivamente estos son los libros inspirados y no otros. ¿Con qué concilio? Concilio de Trento, 1547. Ahí la Iglesia dijo estos son los libros que sí. 1500, fíjense, pasaron 1500 años hasta que se pusieron de acuerdo de cuáles son los libros que son regla de nuestra fe. Yo estoy estudiando para la tesis la carta a los Hebreos. Y la carta a los Hebreos se discutió muchísimo. Fue una de las cartas más discutidas de si se la asumía o no en el canon. Porque se hablaba de Jesús como un sumo sacerdote. Es la única carta de la Biblia donde a Jesús se lo nombra sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque fue un texto que durante muchos años se lo consideró antisemita. ¿Ustedes saben qué es el antisemitismo? En contra de, como con aversión al judaísmo, ¿no? Porque claro, dice, el sacerdocio de los Aarones no sirven, los levitas no sirven, sirve el de Jesucristo, que viene de Melquisedec, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no viene el caso ahora. Quería mostrar la dificultad que tuvo la Iglesia para decir que esta es la palabra, que estos son los libros. Y para nosotros son regla de fe. Los libros escritos, ustedes saben que desde el Concilio Vaticano II, la Constitución Dei Verbum estableció que la palabra de Dios está atestiguada por la Sagrada Escritura, por la tradición de la Iglesia, ¿no? Como los dos pilares donde está la fuente, se dice, de la revelación. Es decir, a través de nosotros sabemos que Dios nos ha hablado. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer, pero bueno, esto era el encuentro de hoy, era introducirlos en el mundo de Juan, mostrarle algunas cositas, unos detalles literarios, el objetivo que el autor tiene, que creamos en Jesús y que porque creemos en Él podamos vivir y vivir plenamente. En un momento va a hablar Jesús de la libertad en el Evangelio de Juan y va a decir, el que peca es esclavo del pecado. Estamos en ese mundo muchas veces esclavizados, ¿sí? Así que bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? Diego ahí tiene el microfonito para acercar. Si quieren para la próxima, lean los capítulos 1 y 2. Para empezar, si quieren, si tienen ganas, para ir leyendo, para ir agarrando habitué de lectura. Bueno, le rezamos una oración a la Virgen, entonces nos vamos a tomar la sopa. Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre, la Madre de Jesús, que desde la boda de Caná hasta la cruz estuvo presente. Vamos a pedirle que nos acompañe en este año, que nos ayude a ganar cada día más gusto por la palabra, que pueda ser para nosotros realmente un alimento espiritual. Dios te salve María,
llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gracias por la paciencia.